Escuchando a Papo juntos a la par, este tema conocidísimo y famoso, y tenemos la suerte de tenerla a Cintia Castro, abogada y autora de Corrupción, nuevos hallazgos de la neurociencia para comprender el comportamiento corrupto y la neurótica. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo va todo por ahí? Y lo primero que te diría, esto cuesta un 10%. ¿Hola? ¿Cómo fuiste un 10%? Claro. Buenas tardes, Muy tanto buenas a vos como a tu tardes, muy buenas audiencia. tardes. Buenas tardes, 10 para él, 10 para mí. No, es mucho, es demasiado, Cintia. Con el 5% yo No me lo arreglo. incluiste a él. 5% él, 10 Miguel, 10 yo que soy Carolina. Ya está, podemos empezar. Ah, bueno, Esto bueno. es una habitualidad ya, te, ¿no? te corrijo 2 segundos. No es neuroética. Neuroética. Tenés razón. No, es neuroética, no es neurótica. Neurótica. Sí, a mí neurótica. neurótica Me lo sonó pasaron medio. mal, me lo pasaron mal. Tenés toda razón. Hay varios neuróticos dando vuelta, pero Qué justo cosa lo del libro no. Esta amiguita pública que es Mayra Arena hablando de esto, ¿no? Que un poco siempre uno tiene que agregarle un polvo negro a todas las sustancias que son blancas, ¿no? Y que siempre hay que pedir un Diego, es tremendo, ¿no? Que ya se formalice este mecanismo. ¿O está mal lo que digo? En realidad lo que espanta es la impunidad con la que pueden decir soy pro corrupción. Eso es bastante agresivo porque en realidad es no comprender no solamente la realidad social, sino las responsabilidades legales que uno tiene como ciudadano. Entonces eso es grave, y es grave también que una persona así esté al frente de la dirigencia política, así sea de una unión vecinal. Una pregunta, pero ¿vos no creés que en el estado actual de esta sociedad no hay mucha gente que piensa así? Mire, los pensamientos no se penan. Ahora estamos frente a una persona cada uno puede pensar lo que quiera. Sí, Dentro obviamente, del foro interno, pero lo que quiera. sí. Ahora, una persona que de manera pública esté instigando a la comisión de un delito, está también cometiendo un delito, que es el de apología del delito. El artículo 213 del Código Penal lo dice de manera muy clara. Entonces está bastante complicada esta persona, que no solamente dice soy pro corrupción, vos podés determinarte como quieras, sino hay que salir a hacer actos de corrupción. En realidad hay que salir y cometer delitos, porque bueno, de alguna forma se hace. Entonces avalar que se mete la mano en la lata, y que hay que hacerlo, eso es instigación también. Sí, totalmente. Hay un agravante, no solamente está cometiendo el delito de apología del delito, sino también lo que está haciendo es instigando socialmente a que la gente lo haga. Entonces es gravemente preocupante, y desde el punto de vista legal eso es un agravante. Entonces sí, yo creo que deberían imputarla e iniciar un proceso, porque no puede salir cualquier persona a decir cualquier cosa con tanta impunidad y que el sistema judicial siga dormido. Una cosa que quería preguntarte porque me llama la atención, esto de la neurociencia con respecto a la corrupción, ¿cómo es es decir, vos suponés que hay una condición predisponente para que la persona sea corrupta? ¿Alguno de los nuevos hallazgos? ¿Cuáles son? Bueno, lo que menciona la neurociencia es de que frente a actos repetitivos, las sinapsis neuronales se acomodan con respecto a eso que nosotros estamos educando a través de nuestro cerebro. El asunto es que estamos frente a una situación en la que esta persona, por ejemplo, frente a la impunidad, tiene una parte que vendría a ser el sector de la amígdala, de alguna forma adormecida. Entonces, no sé si ustedes han escuchado la expresión, le está fallando. Sí. Bueno, le está fallando. Está fallando, sí. Está fallando, pero
es una falla muy condicionada, ¿no? Y posteriormente, frente a esto, también hay un debilitamiento en las neuronas espejo. Ese también se entrena. En las Trabaja a neuronas través dijiste, de perdón, espejo. espejo. ¿Por qué? Porque el decir pro corrupción es no entender que al decir eso se está diciendo soy pro homicidio, porque la corrupción mata, soy, o sea, va en contra de la vida. La corrupción cercena todos los derechos humanos, de hecho es el contrapunto, derecho humano a la vida, el derecho humano a poder percibir alimentos, el derecho humano a tener acceso a la salud, o sea, a los medicamentos, por ejemplo, cuando Pero existe corrupción, el acceso a esos bienes que son de toda la sociedad se pierde, la educación, entonces estás diciendo que vas en contra de todo eso, sos pro desarrollo, sos pro progreso. lo grave, no sé si en otros países, pero en la Argentina es que es una situación casi cultural esto de la corrupción, porque tomamos como ejemplos corruptos, digamos, muy importantes, pero cuando recién conversábamos acá, cuando uno va al teatro y le pide 2 entradas para mañana y el boletero le dice no hay nada, para mañana no tengo nada, y pone los billetes arriba del mostrador y el boletero dice, mira, voy a mirar, y dice, mira, acá me quedaron 2 entradas y yo acepto las entradas y sé que estoy pagando más de lo que corresponde. Esos pequeños actos son actos de corrupción y entran medio en la cultura de la gente. Nadie se siente culpable, al contrario, se siente que es el vivo que consiguió la entrada cuando nadie la conseguía. Yo consigo la entrada. O como pasaba hace años, no sé ahora, que había bares cercanos a los teatros donde vos podías ir, te vendían la entrada a un precio mayor que el que estaba ahí en la boletería. Es decir, pequeños actos de corrupción me parece que han minado la cultura y nuestra forma de actuar a veces, ¿no? Sí, sí, eso sucede, por eso esos pequeños actos que están dentro de la parte privada forma parte del continuo acto de adormecer el cerebro donde se bloquean las alarmas en el cuerpo, ¿no? El asunto es que lo que esta persona dijo afecta a toda la sociedad. Claro, No claro. afecta, no afecta. Usted habla de una cuestión del teatro, donde se vende, bueno, no está afectando al que está en la fila, No, no. está afectando a toda la sociedad. Entonces, estos derechos que son colectivos, nos pertenecen a todos, hoy se han visto vulnerados por una persona que está instigando a la sociedad a cometer delitos. Claro, claro. ¿Y qué es lo que el riesgo? Imagínese esta persona que el día de mañana la vota y gana elecciones. Ojalá que le bloqueen absolutamente todo acceso a ocupar un cargo público. Sí, Ya tiene debería una estar... por eso es importante que el Poder Judicial actúe. Hay una denuncia ya que se ha radicado en contra de ella, que sea imputada y que de una vez y por todas no tenga temor a enjuiciar a estos personajes que tanto daño le hacen no solamente a la sociedad, sino también a la política. Hay que empezar a Sí, limitar la sobre política de todo esta gente. le prohíban ser candidato, aunque sea a cualquier cosa pública, ¿no? Bueno, bueno, pero Candidato y funcionario pero si se la público. juzga, después no va a estar, va a tener antecedentes y no va a poder ni siquiera estar en participar en Bueno, elecciones. Entonces, por eso es importante. por eso en algunas provincias se está impulsando, y supongo que a Nación también va a llegar, lo de la lista limpia, es decir, que los candidatos no tengan ningún tipo de antecedente desde ese punto de vista, ¿no? Que no. No, es que hoy tampoco puedes tener antecedentes penales. De hecho, cuando vos presentás tu lista, tenés que entregarla frente a que no sos alimentante moroso y tampoco tenés antecedentes penales. Entonces, por eso digo, ojalá que ella se la impute, se la lleve a juicio y se la condene, porque abiertamente lo dijo, no hay que investigar mucho, hay que solamente ver ese bochornoso espectáculo que dio en un streaming y ya está.
¿Esto podría ser una cuestión generacional o es algo que ya está No, instalado? generacional, no, mira, hay un libro muy interesante que escribió La Nata, es el último, y en ese, con el historial que hay en la Biblioteca del Senado se ha podido determinar, del Senado del Congreso se ha podido determinar de que la corrupción viene desde el 1600. No es una cuestión generacional, 1600. no es una cuestión, en Argentina, en Argentina, pero en el mundo tenemos muchísimos ejemplos antiquísimos de corrupción. ¿Se podría hablar de un componente genético en el tema de corrupción o es solamente cultural? Y hay varias vertientes con respecto a eso, desde la neurociencia se analiza. Sí, es importante observar, lo que eso lo hacen los profesionales médicos, pero no es determinante. Claro, Pero la sí puede ser. educación podría, si yo tengo un componente genético que podría inclinarme a actos corruptos, si yo tengo una educación y una sociedad que no me acompañan en eso, podría desvirtuarlo. Claro, pero eso no es genética, es el entorno en el que uno se Claro. crece. La genética es qué rasgos dentro de tu ADN vienen de parte de tu familia, de tu mamá, de tu papá. Claro, pero viste Este, que en la historia de la criminología se ha estudiado mucho si uno nace o se hace. mm, ¿Vos pensás que hay algún gen que predisponga a que uno sea más corrupto que otra persona o es solamente una cuestión de educación y de hacia dónde va la sociedad donde uno creció? bueno, la genética lleva a inclinarte de manera más rápida frente Ah, a determinados actos, pero claro, no es determinante. no, ¿Por qué? perfecto. Porque no podemos eliminar el factor del libre albedrío. Uno puede decidir en su vida qué hacer. Si no, le echamos toda la culpa a la genética, nos eximimos de culpa y hacemos lo que queremos, total la culpa la tenemos adentro de nuestra genética y nacimos así. Y usted tiene que hacerse responsable de sus actos. Claro, mira, hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es que Mm. cuando uno conversa o interactúa con alguien que sabe que ha cometido actos de corrupción, es como que habla de los corruptos como si fueran terceras personas. No se asumen a sí mismos como yo soy corrupto porque pedí una coima. No, son los otros, son los terceros. Es como que me despersonalizo de eso. ¿Es como es un mecanismo de defensa o es simplemente cinismo? Las dos cosas, porque es la defensa a través de la postura que se toma, muchas veces cínica, y otras veces que no comprende, que vos decís, realmente es, 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 no se hace, es. Me sucedió una vez con un ministro de Salud, donde estaban falseando en el 2020 con respecto al COVID, estaban sí, falseando las actos de función y bueno, eso es un delito. tremendo. Y sí, sí, y me puso por Twitter, no sé dónde está el problema, ¿cuál es el problema? Y yo, realmente ha No, pero sido él no se puesto a dedo. reconocía, no reconocía que No, estaba no, cometiendo un acto de corrupción. justamente, ahí uno se da cuenta de que hay personas que Yo digo, este debe ser médico, no debe saber ni tomar la temperatura, pero el alcance de las decisiones corruptas no las pueden determinar. Hay personas que no, pero ¿por qué? Porque eso se ha normalizado dentro de la administración pública. Claro. Está No, y el normalizado. Entonces, problema más grave, si el otro lo hace así, ¿por qué yo no lo voy a...? O sea, debe ser así si el otro lo hace así. pero Y el, después pro- el- la poca formación. La poca formación. Hay gente que no sabe absolutamente nada. Usted imagínese esta persona que ha manifestado de que no le gusta leer y que apenas si terminó sus estudios básicos y que hoy Mm. legisla para No, no, todos. no, no, no. Y para ser repositor de un supermercado piden el título de bachiller. Para hacer Ujú. leyes, no. el problema es Claro. que se ha generalizado el que pide la coima, pero el que entrega la coima para mí también es un corrupto. El que paga, le piden la coima y la paga. Y el problema serio es que también está en el sector privado.
esto ocurre en las empresas. Lo que pasa es que las empresas no lo publican, no lo ponen arriba de la mesa, sino que directamente arreglan con el que encontraron en la falla, sale de la empresa y se terminó el lío. Pero, Está bien, pero eso porque afecta a la empresa, no claro, afecta a derechos colectivos, derechos claro, de claro, todos. claro, Entonces, usted no se va a enterar porque nada claro, tiene por qué saber la sociedad de lo claro, que pasa en la parte privada. claro. Y Digamos, la parte privada afectará a la empresa y la empresa determinará qué hacer y nos claro, puede denunciar penalmente. exactamente. Pero, Y, pero, y el que paga, digamos, el que le piden una coima y la paga, ese para mí también está dentro del mismo círculo, ¿no? Porque si no existiera ese, el corrupto se vería imposibilitado de seguir en su camino de corrupción. Es decir, me bueno, piden pero una tenemos coima y yo digo ejemplos. no la pago, listo. Está bien, pero sí se ha juzgado, tenemos ejemplos, por ejemplo, Lázaro Báez, que es empresario, que ha pagado coimas y ha cometido delitos a través de la obra pública, los funcionarios responsables de eso también, han sido procesados, Cristóbal López, sí, Claro, tienen una son, persecución penal y son funcionarios, siguen siendo sí, empresarios también tienen importantes en el país y tienen todavía su prestigio empresarial, más allá de que han estado presos, no lo han sí, perdido. en la Y causa de los cuadernos que afiguraron una cantidad de empresarios que bueno, habían pagado. si uno se Pero pone... también el impulso lo tiene que dar el Poder Judicial. Sí. Obviamente, si no hay poder judicial, estamos todos perdidos. Ujú. Bueno, Cintia, te Bueno, agradecemos muchísimo el contacto, ¿eh? bueno, gracias Y a ustedes. muchísimas gracias. Muy amables, Muy gracias. interesante el enfoque, eso es lo original de tu propuesta, ¿no? Es Sí, un enfoque muy interesante. Te felicito porque hasta ahora no había escuchado nunca esto de la corrupción relacionado con la parte científica, ¿no? Muy bien. Bueno, bueno, muchísimas muchas gracias. gracias, han sido muy amables, Hasta gracias. luego. Hablamos con Cintia Castro, muy bien, abogada y autora de Corrupción, nuevos hallazgos de la neurociencia para comprender el comportamiento corrupto y la, ¿cómo era? Neurociencia. Vamos. Neuroética. Neuroética.